capítulo 9, versículos del 13 hasta el 35. Vamos a ver una plaga más de estas 10 plagas que el Señor está mandando a Egipto. Es la plaga de granizo. Versículo 13 hasta el 35. Vamos a tomar la lectura. Oramos y comenzamos. ¿Me sigues con tu vista? Y la palabra de Dios dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, y Jehová es justo, y yo y mi pueblo impío orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este momento, gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos, Padre, a comprender este día tu palabra, pero no solo eso, sino también poder aplicar de manera correcta lo que tú nos dices, las instrucciones que tú nos das, Señor. Podamos asimismo guardar tu palabra y atenderla con sabiduría, Señor. Te pido que tú nos des atención, nos permitas tener ojos abiertos, oídos atentos a ti, Señor, y háblanos, confróntanos, redarguye nuestro corazón para aumentar, para que nuestra fe progrese y pueda ser hallada verdadera cuando tú vengas, Señor. Tuya es la gloria, en Cristo Jesús. Amén. 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 Hemos estado viendo en discipulado las doctrinas de la gracia y vimos en la introducción de estas doctrinas de la gracia, es decir, este proceso de salvación o este orden
de la salvación. Veíamos en la introducción que la gracia, que es el regalo de Dios, ¿verdad?, que nos da, fluye bajo el pacto y fluye bajo el plan de Dios de redimirnos. O sea, esa gracia fluye bajo el pacto de Dios, bajo el plan de Dios en Cristo, ¿verdad?, para redimirnos. Así que Dios diseña este plan para darnos su gracia, este plan redentor, y no solo nos da la pauta para ejercer ese plan a través de la obra de Cristo, sino que es Dios mismo quien aporta a nosotros, al pecador, los beneficios de su victoria. Es decir, el Señor establece un plan, el Señor, Dios establece un plan que es Cristo dándose por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces, en esa victoria de Cristo en la cruz, Él derrota, ¿verdad? Derrota a Satanás, Él derrota el pecado. Entonces, en esa derrota, Él nos aporta sus beneficios al creer, ¿no? Y dentro de estos beneficios es su espíritu, dentro de estos beneficios es que Él nos fortalece, que Él nos da perseverancia, que Él nos da la seguridad, que Él nos da la certeza de que estaremos con Él nos da la vida eterna. Es este botín que Él gana hace que nosotros seamos beneficiados de una fe que justifica, hace que nosotros podamos arrepentirnos, tengamos un arrepentimiento que transforma nuestra vida, que tengamos su espíritu que nos vivifica, tenemos la seguridad y la perseverancia en Él, ¿no? En el Éxodo podemos ver cómo Dios está guiando este plan. El plan era sacar, ¿verdad?, a su pueblo de la opresión de Egipto. Y cómo a través de todo esto que está sucediendo, a través de estas plagas, que son plagas de juicio, que son plagas para que Egipto entendiera quién era Dios, supiera las obras de Dios, vemos que es un cuadro del plan redentor de Cristo. Todo lo que sucede en el Éxodo siempre nos está apuntando al plan redentor del Señor, ¿verdad?, al plan redentor de Cristo, ¿no? Él saca a un pueblo, porque de ese pueblo, el propósito de sacar a ese pueblo era Cristo. Cristo venía de ese pueblo, era cuidar la simiente de Cristo, para que entonces al establecerse, entonces toda la historia nos lleve hacia la redención de Cristo. Entonces, este pasaje nos va a hablar acerca de estos beneficios que Él nos da al darnos su gracia, en este caso el arrepentimiento que transforma, para mostrarnos de qué se trata el arrepentimiento, de cómo nosotros podemos saber si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad hemos recibido aquel botín que Cristo ganó en la cruz del Calvario por los suyos. La pregunta obvia que tengo que hacer es, ¿te has arrepentido realmente? ¿Estás recibiendo el botín, los beneficios de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario? Decíamos que la fe es algo que recibimos de parte de Dios para llenarnos, porque estamos vacíos, ¿verdad? Y la fe la recibimos y somos llenos de Él. Y esa fe que recibimos es una fe que se somete a la voluntad de Dios, es una fe que transforma, es una fe que aumenta, es una fe que debe haber un progreso de fortalecerla, es una fe que nos permite adherirnos a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿has recibido la fe? ¿Has recibido el arrepentimiento de parte de Dios a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Entonces, en este pasaje nos va a hablar acerca del verdadero arrepentimiento, si de verdad nos va a hacer reflexionar si de verdad nos hemos arrepentido verdaderamente, no en un sentido de remordimiento, ¿no?, como lo vemos con Faraón. Faraón, al ver esta plaga tan dura, ¿no?, porque viene granizo combinado con fuego, empiezan a morir los ganados, parte de la gente, empieza a quebrantar toda la tierra, y dice Faraón, no, ya, ahora sí te reconozco, Señor, ¿no? He pecado contra ti, Señor. Pero cuando cesó,
él endureció otra vez su corazón. Entonces, no fue un verdadero arrepentimiento de parte de Faraón, sino fue un remordimiento nada más, ¿no? La oración de Faraón fue decirle a Moisés, dile a tu Dios que cesen las cosas, ¿no? La oración fue incorrecta de parte de él, porque la oración correcta debía ser, Moisés, dile a tu Dios que me cambie mi corazón, que me arrepienta verdaderamente y pueda seguir a su Dios. Sino su oración estaba enfocada en que cesara el problema. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Como Faraón. Ora a tu Dios para que cese este problema que tengo, ¿no? Y cuando cesa, volvemos a endurecer nuestro corazón, ¿no? Nos alejamos y solamente queremos los beneficios de Dios, pero no queremos recibir, ¿verdad? El beneficio de la fe, confiar totalmente, el beneficio del arrepentimiento, es decir, cambiar de dirección para caminar con Él, someterme a Él. Entonces, que el Señor nos haga reflexionar en ese sentido. En el contexto han pasado 6 plagas, las plagas del agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la de las moscas o la de los escarabajos, la muerte del ganado, ¿no? Y la plaga de las úlceras, ¿no? En las que Dios ha derribado ídolos en cada una de estas plagas, ¿no? Y vemos que cada una de estas plagas va siendo más severa conforme ellos van endureciendo su corazón. Dios va enviando una plaga mucho más severa, mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que Egipto reconociera al Dios de gloria, para que Egipto se rindiera. De hecho, en las plagas, en algunas de ellas, el Señor dice, te doy plazo fijo para que tú reconozcas quién soy yo, para que tú te rindas, para que me sigas, para que mi pueblo, Israel, pueda adorar junto con el tuyo. Pero ellos se empeñaron en desobedecer, se empeñaron en pecar, se empeñaron en no aceptar a Dios, en no ver su gloria y seguir a Dios. Por eso es que estas plagas van aumentando en severidad y vemos que cada vez que pasan estas plagas, Dios está siendo más fuerte con ellos. Entonces, Egipto se ha estado negando una y otra vez de dejar salir al pueblo de la esclavitud. Dios, a lo largo de estas plagas y por medio de Moisés, ha mostrado a Faraón que Él es el Dios verdadero, el Dios eterno, que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, que Él es justo. Pero Faraón se ha resistido a Dios, se ha rehusado a arrepentirse y a servir a Dios. Y la plaga de granizo es una plaga que nos muestra la necesidad y la urgencia de arrepentirnos. Si algo nos enseña esta plaga de granizo, es que tú y yo necesitamos arrepentirnos ya, ahora. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar lo que hacemos para dirigirnos a Dios. Entonces, en ese sentido, quiero que vayamos al 13, versículo 13. Dice entonces, vamos a entrar al texto. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quinta vez que se repite esta instrucción, ¿no? Y en esta séptima de 10 plagas aparece de nuevo la frase, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Significa que el propósito de Dios de liberar es para ser servido, para ser adorado por un pueblo que le pertenecía. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Él está diciendo a Egipto, no es tu pueblo, deja irlo, deja ir a mi pueblo para que entonces Él me adore, para que entonces Él me sirva. Entonces, esta petición de Moisés es una petición de parte de Dios porque el pueblo le pertenecía a Dios. Vemos aquí que no era cualquier persona quien estaba solicitando esta salida, sino era el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Era aquel que se presentó a Moisés como el yo soy, el Dios eterno,
el que le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios que es, que fue, que es y que será. Entonces, vean la diferencia de las otras frases, porque anteriormente en las otras plagas, Moisés le dice a Faraón: deja ir, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí se amplía un poco más esta petición en el versículo 14 y dice: porque yo enviaré. Aquí le da la razón y dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, la razón por la que el Señor está mandando estas plagas, sí está haciendo para ellos algo difícil para ellos, pero el punto es que el Señor quiere tocar el corazón de ellos, porque dice: yo enviaré esta vez a tu corazón. ¿Para qué? Dice: para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, Dios envía otra plaga, va a enviar otra plaga para que entendieran ellos que no hay otro como el Señor en la tierra, que no había comparación alguna con Él, ni esta diosa cara de rana, ni el dios cara de escarabajo, ni la diosa cara de vaca, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente, que ni estos dioses se parecían en algo a Él. Y me encanta porque la razón de estas plagas de parte de Dios no era tanto la molestia física, sino la intención de Dios de llegar a su corazón. La intención de Dios de llegar a corazones duros, a corazones que se resistían a Dios. Y aquí podemos ver algo interesante, porque la razón por la cual a veces nosotros somos afligidos es porque Dios quiere llegar a nuestro corazón, y para que entendamos que no hay otro Dios como Él en la tierra. La razón de las enfermedades, ¿no? La razón del por qué a veces nos suceden cosas que quebrantan nuestro cuerpo físico, es para que entendamos que no hay otro como Dios en la tierra. Para que entendamos que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente fuertes para poder salir de una situación, sino que necesitamos del Señor. Y en versículo 15, Dios le pone sobre aviso a Faraón y le dice en el 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Dios le muestra que Él es el dueño, no solo de este pueblo, sino de la tierra. Y que si no hubiese arrepentimiento, porque puesto que Dios quiere tocar su corazón para que se arrepientan, puesto que si no hubiese arrepentimiento, aún así Él extendería su mano fuerte para cumplir sus planes. E incluso ocuparía esa misma resistencia de ellos para mostrar su poder y que su nombre fuese anunciado. Fíjate el 16: y a la verdad yo te he puesto, le está diciendo Egipto, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Otra de las razones o de los propósitos de mandar estas plagas, fíjate que desde el 14 hasta el 16 hay 4 ¿no? En el 14 es para que entiendas que no hay otro Dios como yo. En el 15, para herirte a ti y a tu pueblo y serás quitado. En el 16, para mostrar en ti mi poder. Y dice el 16 mismo: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios está usando a Egipto, ¿verdad?, también para mostrar su poder, para que su nombre sea anunciado no solamente con ellos, sino en toda la tierra. O sea, de cualquier manera Dios cumpliría sus planes. Dios no estaría sujeto a Egipto, Dios no estaría sujeto a los hombres. Dios cumpliría sus planes, porque recuerden que el plan principal es llegar a Cristo, ¿verdad? Guardar la simiente de Cristo. El plan principal es guardar la promesa que Dios le hizo a Abraham: ser benditas todas las naciones. Y en esa promesa viene la simiente de Cristo.
Entonces, la resistencia de los hombres no sorprende a Dios. Más aún, Él ocupa esta resistencia para mostrar su poder, para que su nombre sea anunciado. Es decir, mientras más el hombre se resista a Cristo, más el poder de Dios es manifestado. Mientras más el hombre se resista a Cristo, más su evangelio va a ser predicado con poder y gloria. Aún la resistencia de los hombres, aún eso tiene propósito. Dios desea ser anunciado, Dios desea mostrar su poder a través de ellos. Entonces, el verdadero arrepentimiento, hermano, es aquel que comienza en el cambio de corazón. Por eso Dios siempre quiere llegar al corazón, llegar a tu corazón. Por eso, y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con ese cambio de corazón para que así comprendamos que no hay otro Dios como Él. Para que Él, en ese cambio de corazón, Él quite toda resistencia, quite toda incredulidad, toda desconfianza, toda idolatría, que Él quite toda esclavitud, para que ahora tú puedas adorar libremente a Dios. Por eso la pregunta que te hacía al principio, ¿te has arrepentido? ¿De verdad? ¿Dios ha cambiado tu corazón? Dios no hay, en tu corazón dice que no hay otro Dios como Él en la tierra. ¿Te has estado resistiendo a Dios, a las cosas de Dios? ¿Has dudado de su existencia? ¿Has sentido desconfianza? ¿Aún estás esclavizado en algún tipo de pecado? ¿No? En la mentira, en la pornografía, en un pecado que te acecha, ¿no? Entonces, Dios desea que nos arrepintamos, que Él desea cambiar el corazón para que entonces tú puedas salir de la opresión de eso, puedas salir de Egipto y puedas adorar libremente a Él. El propósito de Dios de cambiar corazones es para que tú le adores libremente a Él, para que te entregues completamente. Dice el 17, fíjate el 17, lo que dice: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Todavía, dice el Señor, todavía te vuelves más soberbio contra mi pueblo para no dejarlo. O sea, todavía de que ves lo que yo hago, ves que todavía de que tú ves mi misericordia, de que puedo quitar las plagas y puedo traer paz, y puedo traer protección, puesto que en Gosén no eran efectivas esas plagas. Y les dice, ¿todavía tú te vuelves más soberbio? ¿Aún te vuelves más soberbio escuchando y viendo la majestad de Dios? Aún sabiendo que todo lo que Él puede hacer, tú te empeñas en resistirte. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Todavía te haces más soberbio aún escuchando la palabra de Dios? Todavía viendo lo que el Señor puede hacer, ¿te resistes ante su majestad? Y esta pregunta es para nosotros. ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿O te has vuelto más soberbio? Porque hay de dos nada más. O te arrepientes y te rindes, o te vuelves más soberbio. Eso es lo que la palabra hace. Eso es lo que la verdad la verdad nos hace chocar. O te rindes ante la verdad, el Señor te dice, arrepiéntete, sígueme, ¿no? Cree en mí, confía en mí. O te rindes a eso, a su gloria, a su señorío, o te vuelves más soberbio y dices, no me importa el Señor, ¿no? O sí siento padre venir a la iglesia, pero no me importa seguirle, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con Faraón. Viene entonces la advertencia de Moisés hacia Faraón. Dice del 18, vamos a leer del 18 hasta el 19, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Aquí está la advertencia, ¿no? De que dice, si no te rindes, si no te arrepientes, más bien si tú te vuelves más soberbio, entonces haré llover granizo pesado.
y el granizo caerá sobre todo Egipto, y toda bestia del campo, ¿verdad?, morirá, ¿no? Esta es una advertencia a causa de la soberbia de Faraón, ¿no? Pero me gusta porque a un Dios a través de Moisés le dice, todavía el Señor a través de Moisés le dice, pues yo voy a mandar esta plaga, pues recojan su ganado. O sea, avísenles para que no sea tan severo, ¿verdad? Moisés le dice, recojan su ganado y todo del campo, esto en un sentido de precaución, y asimismo en una invitación a reconocer a Jehová. Es decir, Dios está abriendo aquí una vez más la puerta de su gracia a los egipcios. Aún así que iba a ser una plaga muy severa, puesto que iban a caer bolas grandes de nieve con fuego, él aún así recojan su ganado. Todavía el Señor mostrando cierta misericordia con ellos para reconocerle, ¿no? Pero aún así no quisieron. Dios les abre la puerta de su gracia, pero dice el 20, dice, de los siervos de Faraón, fíjate, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. La oportunidad de la gracia, ¿verdad?, de Dios está en el temor de la palabra de Jehová, ¿no?, que solo puede ser a través del arrepentimiento y del reconocimiento de que no hay otro como Él. O sea, mientras tú consideres a otros dioses, mientras tú consideres más tus deseos, tus caminos, tus ideas, tus proyectos, la palabra de Jehová no va a poder hacer lo que puede hacer, que es transformar, que es llevarnos al verdadero arrepentimiento. La palabra no puede caer en tierra fértil, echar raíz, crecer, producir frutos de arrepentimiento. Dice Mateo 3, 8 al 10, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice el 10, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice el Señor Jesús, el hacha está puesta, el juicio está puesto. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Es una invitación a dar buen fruto. Y el dar buen fruto tiene que ver con arrepentirse. Porque dice al principio, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la pregunta, insisto, es, ¿te has arrepentido verdaderamente? Dice Éxodo 9:21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Vean cómo el punto es el corazón, ¿verdad? Porque dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados. Como dicen, no creo que el Señor pueda hacer algo tal, ¿no?, como tal. O simplemente se resistieron, entonces hubo consecuencias de eso, ¿verdad? La plaga cayó sobre su ganado y sobre los criados. Jesús dijo, el hacha está puesta, es decir, el juicio está puesto. Ahora entendemos cuando Jesús dijo en alguna ocasión, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En estos momentos, ¿tú puedes decir que estás llevando frutos dignos de arrepentimiento? Decíamos en la mañana que el fruto es producto de una fe arraigada en Cristo. No es que el árbol no puede dar frutos por sí solo. Nosotros somos los pámpanos solamente permanecen en la vid y Cristo es la vid. Si tú permaneces en Cristo, los frutos van a salir por consecuencia y el fruto es Cristo. Si tú plantas manzanas, vas a dar manzanas. Si tú plantas a Cristo, te arrepientes y dejas que Cristo entre y comience a crecer Cristo, lo que va a suceder es que
viene el fruto. Y esos son los frutos dignos de arrepentimiento, de los cuales cuando venga Cristo, cuando el hacha sea lanzada, el Señor va a buscar a aquellos que dieron fruto, dignos de arrepentimiento. La pregunta es, ¿estás dando fruto? ¿Frutos de arrepentimiento? Tu manera de ser, tu manera de vivir, muestra esos buenos frutos, muestra a Cristo, tu manera de vivir. O da frutos malos, da frutos de soberbia. Porque o damos dos frutos, o das fruto de arrepentimiento o das frutos de soberbia. ¿Qué era el fruto que daban los fariseos, verdad? ¿Te acuerdan de Oseas? Ellos daban frutos para sí mismos. Estos frutos silvestres a los cuales llama Oseas. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Frutos de Cristo o frutos silvestres llenos de soberbia? Entonces, seremos conocidos por nuestros frutos. Entonces, vean lo que dice el 22. Vamos del 22 al 24. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. Es obvio que Egipto no comprende, no se arrepiente, ¿verdad? Entonces Jehová le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, ¿no? Algunos dicen que esto es como una probada del juicio final, ¿no? Del juicio que vendrá, ¿no? Con la diferencia de que en el juicio final no habrá oportunidad de arrepentimiento. ¿No? En el juicio final no habrá oportunidad. Y dice el 25, dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Si de por sí en la plaga del ganado ya habían muerto todo el ganado, ahora aquí en la plaga del granizo se llevó lo que sobraba, ¿verdad? Pero aparte dañó los campos. Es decir, Egipto en estos momentos estaba totalmente desmantelado, estaba totalmente sin alimento, sin animales, su economía estaba por los suelos ahora porque ellos dependían mucho del ganado y de todas estas cosas. Entonces, esta plaga, este granizo es algo extraño, ¿no? Es como una mezcla de agua con fuego y relámpagos, ¿no? Eran bolas muy grandes viniendo del cielo, azotando la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los campos. Esto nos habla de que era una plaga muy aterradora, ¿no? Como si cayeran meteoritos al lugar, ¿no? Quizá algunos de los egipcios dijeron, esto es el fin del mundo, ¿no? Aquí vamos a ser consumidos, ¿no? Es más, ellos consideraban a una diosa del cielo llamada Nut. Ni siquiera esta diosa pudo detener esta catástrofe, ¿no? Dios está tirando otro dios falso, que es Nut, que era la diosa del cielo. Como diciendo el Señor, ¿dónde está tu diosa del cielo que pueda parar este granizo? Pues no estaba porque era falso. Y entonces dice el 26, o sea, Dios les muestra a Egipto, Dios hace una distinción entre su pueblo, puesto que su pueblo moraba en Gosén, una ciudad hacia el norte, y dice, Dios le muestra a Egipto esta bendición para que ellos pudieran ver qué era lo que pasaba con ellos si le servían. Y dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Te imaginas ser de Egipto y entonces ver a una ciudad donde no está cayendo granizo? Pues esto era para que ellos dijeran, pues queremos servir a Jehová, ¿no?
porque estando con Él estamos protegidos, porque estando con Él no vendrán plagas sobre nosotros, pero aún así ellos endurecieron su corazón. Y fíjate ahora cómo responde Faraón, versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Esto parece un verdadero arrepentimiento de Faraón, ¿verdad? Pero más que eso, era un remordimiento a causa de la aflicción consecuente de su pecado. El verdadero arrepentimiento no se había abierto camino en su corazón. Lo único que Faraón quería es que cesaran las plagas. Pero fíjate que Faraón, más adelante, fíjate el 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no detendréis más. Vean la oración, o más bien la petición de Faraón fue para evitar la tragedia, no para cambiar su corazón. Esto nos habla de que no fue un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento ora a Dios para que cambie el corazón, para que cambie la manera de pensar, para que cambie la manera de actuar. Pero a veces, como no hay un verdadero arrepentimiento, nos enfocamos más en el problema, ¿no? Y decimos: Señor, quita de mí este problema, quita, que cese esta enfermedad, ¿verdad? Que cese esta situación, que cese mi situación económica, ¿no? Mala. Y el verdadero arrepentimiento ora diciendo: Señor, cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. Entonces, Faraón no dice: ora para que cese mi pecado. No dice Faraón: ora para que el Señor produzca un arrepentimiento verdadero y yo pueda adorarle, ¿verdad? No dice así, sino dice: oren para que cesen los truenos de Dios y el granizo. ¿Cómo son tus oraciones? Tus oraciones deben estar llenas de: Señor, cambia mi corazón. Señor, quita mi pecado. Como decía David: contra ti he pecado, ¿verdad? Límpiame con hisopo, decía David, ¿verdad? En lo secreto hazme comprender tu sabiduría. Esa es la oración de David, una oración de arrepentimiento. Pero una oración distinta, fuera del arrepentimiento, es: Señor, que cese mi problema, ¿verdad? Que cese mi situación económica. Por eso, el verdadero arrepentimiento transformante va a ser evidente en tu obediencia a la palabra de Dios. Va a ser evidente en tu manera de hablar, en tu manera de orar, en tus peticiones, en tus opiniones, en tus acciones, porque el verdadero arrepentimiento es un cambio total de corazón. No sé si tú has estado con algún hermano y de repente empieza a decir cosas que fuera de lo que es el orden de Dios, y dices como que no se ha arrepentido, ¿no? El hermano. Va a cambiar tu compromiso con Dios en su iglesia, en tu generosidad, en tu manera de amar a otros. Por eso, ¿te has arrepentido verdaderamente? Y fíjate el 29, y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Dice: tan pronto yo salga de la ciudad, voy a orar a Dios para que cesen los truenos y para que tú sepas que de Jehová es la tierra. Entonces, vemos aquí pero dice el 30, pero yo sé, o sea, vean a Moisés ya un poco más firme en el Señor, y le dice: pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios.
¿no? Ya Moisés, un poco más fortalecido en la fe, ¿no?, pudo discernir el corazón de Faraón y sabía que aún su corazón no había sido transformado de Faraón. Moisés sabía que una vez más iba a endurecer, por tanto vendría una plaga más severa todavía y un trato más duro con este hombre. Y lo vamos a ver hasta la 10ª plaga, que es la de los primogénitos, cuando se lleva a uno de sus hijos, ¿no? Entonces vean el 31, dice: el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Esto nos habla que pudo ser esta plaga, pudo haber sido en enero o febrero, donde todavía el trigo todavía no salía, ¿no? O sea, nos habla aún de la misericordia de Dios. Aún el Señor no les quita todo el alimento, ¿no? El Señor aún les siguió proveyendo del trigo hacia ellos. O sea, sí, Dios es severo, ¿verdad? A aquellos que se rehúsan, que se resisten, pero aún Él muestra misericordia de su creación. Y el 35 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, ¿no? Endurecer el corazón contra Dios es el pecado más mortal que podemos hacer, resistirse a Dios. Así que fallar en arrepentirse cuando un Dios lleno de gracia responde a nuestras súplicas es ignorar su misericordia, ¿no? Y esto es pecar aún más. No podemos negociar con Dios, ¿no?, reconociendo solo algunos pecados o corrigiendo solo algunos comportamientos, porque el Señor no puede ser burlado, ¿no? Y no podemos acudir a Él en esa burla, sino clamar a Dios en todo tiempo porque Él nos cambie, clamar que Él nos transforme, ¿no? El Señor Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos. Él ya pagó la deuda, Él ya clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya no hay más que negociar con Dios. Faraón quiere negociar, ¿verdad?, con Moisés, decir: bueno, sí salgan, pero después endurezco mi corazón, ¿no? No podemos tener este tipo de trato con Dios. Se trata de rendirnos, se trata de confiar, de someternos a su voluntad, de confesar y reconocer que Cristo es el Señor y que no hay otro como Él. El Señor nos conceda confiar solamente en Él y que aceptemos su palabra bendita. Voy a terminar con 2 pasajes, con eso terminamos. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escucha esto: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios. Nos habla aquí acerca de si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Santiago 4, del 5 al 9, nos va a permitir ver la parte práctica de todo esto que acabamos de decir, la parte práctica. Y dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Escucha, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ve este doble efecto de cuando la palabra de Dios nos confronta: o te hace humilde o te hace soberbio, ¿no? Dice: pero Él da gracia, Él da mayor gracia. Dice, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo.
¿De qué manera podemos resistir al diablo? Dice Timoteo, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que el Señor nos conceda el arrepentimiento para escapar del lazo del diablo. Entonces dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad otra vez vuestros corazones. 9, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, el Señor da mayor gracia. Y esa gracia nos ha sido manifestada en la obra de Cristo. Y da gracia a los humildes de corazón. Aquellos que al recibir esa gracia se humillan, no se ensoberbecen, no se vuelven más soberbios, y nos permite tener esa humildad de corazón en ese arrepentimiento para someternos a Dios y resistir en ese sometimiento, resistir al diablo. Y Santiago nos hace un llamado a acercarnos. Y dice él, si ustedes se acercan, dice, Él se acercará. Dice, limpien las manos y purifiquen sus corazones para vivir en esa gracia que nos ha sido dada. ¿Y de qué manera puede suceder esto? Cuando nos arrepentimos totalmente, cuando nos rendimos, nos sometemos a Dios. Y más allá de solamente tener un conocimiento de lo que Dios nos está dando, nos estamos humillando y sometiendo a Él. Contrario a lo que puede hacer la palabra, ¿no? En otros, endurecer el corazón. Entonces, cuando tú escuches del Señor, no endurezcas tu corazón. Que no se llene tu corazón de orgullo, sino antes bien, humíllate delante de Dios, acércate a Él, limpia tus manos y purifica tus corazones. Y que el Señor empiece a hacer la obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Nos has hablado hoy acerca del verdadero arrepentimiento. Y a la luz de este pasaje, tú nos permites ver que el verdadero arrepentimiento no se trata solamente de sentirme mal un momento y volver a caer en el pecado, sino se trata de un cambio total, una rendición total, un sometimiento total, un cambio de mente, de corazón, un cambio de lo que hago, para ahora dirigirme hacia el camino del Señor. Permite, Señor, tú concédenos el arrepentimiento, porque sabemos que necesitamos de que tú obres en nosotros y que podamos verte en todo momento, en cada aflicción, en cada enfermedad, en cada situación podamos verte a ti y, como tu palabra dice, ser humillados para rendirnos. No permitas que nuestro corazón se endurezca, se vuelva orgulloso ante tu palabra, ante lo que tú dices. Permite, Señor, que podamos experimentar este verdadero arrepentimiento que transforma y que se acerca a ti, Señor. Tuya es la gloria. Gracias por mis hermanos que están aquí. Que este mensaje, que esta palabra no quede vacía en sus corazones, sino que sea de ánimo, sea de fortalecimiento, sea de ayuda para su vida espiritual, Señor. Y sé tú en cada uno de nosotros. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.